Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Está ahí la palabra de Dios. Vemos en estos 5 versículos que hemos leído lo que Santiago quiere hablarnos en esta tarde. Yo creo que la clave, el versículo central, es el versículo 15. Es el versículo que está justo en el medio de los 5. Pero no porque esté en el medio de los 5 es el versículo central, no es por eso, sino porque es el versículo que no habla de nosotros, sino que nos habla de Dios. Es el versículo en el cual Santiago revela su enseñanza, en el cual Santiago nos habla de la soberanía de Dios, hermano. Santiago nos va a enseñar y nos va a llevar hacia la soberanía de Dios. Por eso comienza este versículo 13 diciendo, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos así un año y traficaremos y ganaremos. No nos olvidemos que Santiago le está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a hombres y mujeres que estaban dispersos, pero que pertenecían a la iglesia de Jesucristo. Mujeres y hombres que conocían la voluntad de Dios. Y vemos que pareciera como que Santiago se dirige a un sector específico. Le habla a comerciantes, le habla a aquellos que compraban y vendían, que hacían negocios. Y si nosotros podemos analizar un poquito el texto, el contexto, y a quién le estaba hablando Santiago, podemos ver que esto no es casual. Primero, en ese tiempo, el comercio era una actividad muy importante. Era una actividad donde mucha gente la hacía. Y segundo, los judíos eran hábiles negociantes, hábiles comerciantes. Hoy en día todavía siguen manteniendo eso. Todavía tienen esa fama. El judío es un hábil negociante, un hábil comerciante. Es bueno para hacer negocios. Y vemos que Santiago justamente le habla a un judío cristiano que tenía esta habilidad. Y vemos como Santiago empieza a contar lo que estos hombres estaban planeando. Dice que planificaban, que proyectaban lo que iban a hacer. Y usted puede preguntar en esta tarde, ¿el planificar, el proyectar, está mal? No, todo lo contrario. Necesitamos planear. Necesitamos proyectar. No podemos hacer las cosas como salen, porque eso sería una improvisación. No la podemos hacer de cualquier manera, sino que es importante que en la tarea que tengamos que hacer, nosotros antes podamos evaluar cómo la vamos a hacer. Que planeemos qué vamos a utilizar, cuánto tiempo nos va a llevar, cuánto dinero vamos a gastar. Y todas son cosas que son importantes. Hermano, si nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos ver que Jesús planificó
Jesús, en su ministerio en la tierra, planificaba lo que iba a hacer. Marcos capítulo 1, versículo 38 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ya Jesús sabía que su estadía en ese lugar se había terminado y ya le estaba planificando ir a los lugares desiertos. Marcos 6, 45 y 46 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos que Jesús, después de estar con mucha gente, cuando ya se hizo la noche, despidió a sus discípulos que se subieran en una barca y que fueran al otro lado del mar de Galilea, a Betsaida, y él se fue al monte a orar. Vemos que Jesús planificaba lo que iba a hacer. Y así podemos encontrar muchos pasajes en los evangelios donde nos muestra que Jesús planificaba dónde iba a ir y lo que iba a hacer. Y tomé estos dos como ejemplo, estos dos que están en Marcos. Seguramente hay muchos más pasajes como estos. Pero ¿por qué tomé estos dos? Porque estos dos nos grafican lo que Jesús hacía todo el tiempo. Él planificaba, él proyectaba, pero él no lo hacía a su manera, sino que él buscaba lo que el Padre le decía. Él tenía una dependencia continua del Padre. Por eso, el primer versículo que leímos de Marcos 1, 35 al 38, cuando los discípulos lo fueron a buscar, dice que él se había ido a un lugar desierto, ¿a qué? A orar. Y luego de salir de ahí, le dijo a sus discípulos: tenemos que ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Cuando los hizo subir a los discípulos en la barca para que cruzaran el mar de Galilea y fueran a Betsaida, ¿qué se quedó haciendo Jesús? Orando. Hermanos, Jesús planificaba, Jesús proyectaba, pero en todo tiempo buscaba la guía del Padre. En todo tiempo tenía una dependencia con el Padre. En todo tiempo estaba en comunión con Él. En cambio, Santiago aquí nos habla de unos hombres cristianos que planificaron lo que iban a hacer. Dice, por lo que leímos en el versículo 13, que primero pusieron una fecha, hoy y mañana, dijeron. Segundo, eligieron el lugar, iremos a tal ciudad. Tercero, determinaron el tiempo en cuanto iban a hacer esto. Estaremos allá un año. Y el que a mí más me llamó la atención fue el cuarto. No solamente que pusieron una fecha, que eligieron un lugar, que determinaron el tiempo, sino que definieron ellos de antemano cómo les iba a ir en el negocio. Traficaremos y ganaremos. No solamente que por sí solo determinaron todo cómo iban a hacer y de la manera que lo iban a hacer, sino que asimismo definieron cómo les iba a ir. Por eso, Santiago en el versículo 16 dice: os jactáis en vuestras soberbias. Porque estos hombres no solo que planificaron todo sin consultar a Dios, sino que hicieron alarde de lo que ellos podían hacer. Mostraron su soberbia, su arrogancia, su seguridad en ellos mismos. Se creían autosuficientes. Por eso yo le decía
en el principio que para mí no fue casual que Santiago le hablara a comerciantes que eran judíos, porque era una habilidad que ellos tenían, donde ellos se sentían fuertes, donde ellos se sentían que podían. ¿En cuántas áreas de nuestra vida nosotros nos sentimos fuertes? Porque tenemos alguna habilidad que Dios nos ha dado. Y creemos que podemos manejarnos solos y hacer y deshacer sin consultar a Dios, sin depender de Dios. Y somos orgullosos, hermano. Estos hombres eran orgullosos. Y fíjense que hasta llegaron a la conclusión de decir, estaremos un año y vamos a comerciar y vamos a ganar. La seguridad que tenían en ellos mismos. Por eso, Santiago es como que les va a decir, paren, esperen un poquito. ¿Cómo van a actuar de esta manera? ¿Cómo van a tener esta confianza en ustedes mismos? Versículo 14 les dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago les dice, ¿cómo van a decir de esa manera? Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Muchas personas creen que tienen el total control de sus vidas. Y viven su vida en la tierra como si nunca se iba a acabar. Como si la vida acá, en este lugar, sería eterna. Como que nunca se acabaría, hacen y deshacen. Sin consultar al Señor. Y Santiago les está diciendo, ustedes se manejan como si tuvieran el control de todo. Hacen y deshacen a su manera. No saben que su vida es como una neblina, que aparece por un corto tiempo, pero cuando sale el sol, rápidamente se disipa, rápidamente se va. Y hermanos, nosotros conocemos lo que es la neblina. ¿No? ¿Cuántas veces nos han tocado mañanas de neblina que no veíamos nada? A veces depende el lugar, depende la superficie, dura más tiempo, pero llega un momento que la neblina se disipa. Yo recuerdo en un viaje a Necochea, yendo por la ruta, era de madrugada, estaba amaneciendo, y de golpe empezó a haber neblina y no se veía nada. Era como todo campo, ¿no? Y no se veía. Tenía un auto a 5 o 6 metros, pero no lo veía. Algo muy difícil. Y fueron unos minutos, no sé cuánto habrá durado, pero 10 minutos eran como 2 horas. Pero llegó un momento que pasó. De golpe parecía algo que terrible, pero al cortito tiempo se disipó. Ya esa neblina no estaba más. Bueno, Santiago dice que nuestra vida es como la neblina de corto plazo, dura poco, y muchos se manejan como que la vida en este lugar no tuviera final. Hacen y deshacen a su manera. Estos hombres de los que habla Santiago no tenían en cuenta a Dios en ninguno de sus proyectos. No dependían de Él en lo que planificaban, ni buscaban su voluntad. Pero sabemos que eran hermanos que se congregaban, que estaban en una iglesia, que seguramente servían en ese lugar donde estaban. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos poner todos nuestros proyectos, todo aquello que planeamos bajo la soberanía de Dios. En esta tarde podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito
de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo lo que hacemos? No solamente en la iglesia, sino en lo que hacemos diariamente. Colosenses nos habla que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Dios. ¿Y cuál es el propósito por el cual hacemos una cosa o hacemos otra, hermano? Salomón en Eclesiastés nos habla de lo frágil que es nuestra vida y de cómo el hombre se afana buscando lo material. Habla de la vanidad de esta vida. Y termina el libro de Eclesiastés con el verdadero propósito de la vida. Después de hablar de todo lo que uno hace o no hace, de los tiempos, Salomón llega a la conclusión del propósito real que tiene nuestra vida. Y Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Acuérdate que hay un Dios. Le perteneces a Él. Guarda sus mandamientos. Ocúpate de eso. Hermanos, el mundo vive como si Dios no existiera. El mundo vive sin Dios. Hace y deshace a su manera. No le interesa lo que Dios dice. No le interesa lo que Dios quiere. Pero lo más trágico es que hay cristianos que viven como si Dios no existiera. Planean, proyectan por y para ellos mismos. Dirigen su vida a su manera. Saben, solamente acuden a Dios cuando están en problemas. O solamente acuden a Dios para que Dios cumpla sus deseos, los deseos de ellos. Son por las dos cosas que acuden a Dios. Cuando están en circunstancias que el zapato le aprieta. O cuando quiere que Dios les dé algo. Y ahí acuden al Señor. Pero luego Dios está fuera de su vida. El versículo 15, Santiago nos dice, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual deberías decir. Y esto es importante, hermano. Porque hoy decimos muchas cosas como si no tuviera importancia lo que decimos. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Lo que Santiago acá nos dice, que si nosotros diríamos, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto, aquello, es porque realmente lo estamos creyendo. Porque realmente deseamos eso. Pero tristemente muchas veces decimos cosas que no creemos. Decimos cosas que no hacemos. ¿Cuántas veces decimos, si Dios quiere, pero no le buscamos? No queremos saber lo que Dios quiere. ¿Cómo voy a hacer lo que Dios quiere si no busco lo que Dios quiere? ¿Cómo voy a hacer lo que Dios quiere si no me interesa ir a su presencia, a consultarle, a meditar en su palabra, a orarle a Él? Muchas veces es solamente un latiguillo en nuestra vida, hermano. Un latiguillo. Es una frase hecha. Si Dios quiere, si el Señor quiere, y ya tenemos como de costumbre, Dios, como decimos, que Dios te bendiga, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Sale de nuestros labios, pero no está en nuestro corazón, hermano. No está en nuestro corazón. Si Dios realmente es el Señor de mi vida,
Si mi vida le pertenece a Él, debo someterme a Él en todo, en todo. Todas las áreas de mi vida deben estar sometidas a Él. Por eso es bueno que primeramente yo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios primeramente me habla a mí. Que primeramente yo en esta tarde pueda preguntarme, ¿está toda mi vida sometida a tu voluntad, Señor? Reconozco la soberanía tuya en mi matrimonio. Reconozco tu soberanía en mi paternidad. Reconozco tu soberanía en mi trabajo. Reconozco tu soberanía en mi ministerio. Porque a veces decimos, sí, lo que Dios quiere, pero no reconocemos la soberanía de Dios. No le consultamos a Él cómo debemos ser como esposo, como esposa. Ni nos interesa lo que Dios nos dice. Cómo debemos ser como padres, como empleados, como jefes. Y muchas veces cómo debemos ser como pastor, como siervos de Él. Muchas veces el orgullo nos lleva a rechazar la voluntad de Dios. Yo puedo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Yo tengo experiencia. Y empezamos a confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Empezamos a depender de nosotros en lugar de depender de Dios, en nuestra capacidad, en lo hábil que podemos hacer en ciertas áreas de nuestra vida, desechando lo que Dios nos dice. Qué bueno que en esta tarde podamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra comunión con Él, hermano? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Estamos orando? Y me lo pregunto a mi vida primero. ¿Cómo está mi comunión con Él? ¿Sabe por qué? Porque el estado de nuestra comunión con Él revela lo que buscamos. Si yo realmente le estoy diciendo que si Él quiere que se haga su voluntad, hermano, y no voy en oración, y no busco su voluntad, son palabras que salen de acá, pero no de acá. El estado de mi vida espiritual revela lo que estoy buscando, lo que realmente estoy deseando. El libro de Daniel, en la Biblia, nos cuenta la vida de Daniel y 3 compañeros de él que fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor y vivieron en el palacio, vivieron en una tierra, en un palacio extranjero, pero ellos decidieron agradar a Dios por sobre todas las cosas. Daniel propuso en su corazón, dice, apenas arranca el primer capítulo de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y lo mismo, estos 3 compañeros. ¿Por qué? Porque tenían un propósito claro en su vida, el agradar a Dios, el servir al Señor. A pesar de las circunstancias, tenían una meta clara y planearon y proyectaron conforme a la meta que ellos tenían, hermano. Si lo que nosotros planeamos y proyectamos no consultamos a Dios, quiere decir que nuestra meta no es agradar a Dios, que nuestra meta no es hacer la voluntad de Dios. Porque si esa es nuestra meta, si ese es el propósito que tenemos, vamos a consultar a Dios en todo tiempo. Vamos a buscar su guía. Vamos a buscar su dirección para nuestra vida. Estos 4 hombres querían agradar al Señor. Querían servirle a Él.
y proyectaron esto. Y vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 12. Podemos ver que eran hombres que adoraban a Dios. Eran hombres que oraban al Dios de los cielos. Tenían una comunión continua con Dios. Daniel, capítulo 3, versículo 12, dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, vemos que estos tres jóvenes tenían claro el propósito de su vida. Vemos que Nabucodonosor había levantado una estatua de oro y quería que todos la adoraran. Pero estos tres jóvenes adoraban al Dios de los cielos y la tierra. Adoraban a aquel al cual servían. Estaban en comunión con él todos los días. Y cuando Nabucodonosor estuvo delante de ellos y los obligó a adorar esa estatua, primeramente ellos le dijeron: no hace falta, no es necesario que te respondamos. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios, a quien servimos, le dijo, puede librarnos, tiene el poder para librarnos del horno ardiente, y de tu mano nos va a librar. Y si no, no te vamos a servir igual. Si no, seguiremos sirviendo a nuestro Dios. Hermanos, vemos acá que esta seguridad no salía de lo que ellos podían ser. Esta seguridad no salía de lo que ellos podían tener. Esta seguridad salía del Dios que ellos tenían. Esta seguridad salía del Dios al cual ellos servían. Y podían tener este propósito y esta meta tan clara por esa comunión que tenían con Dios. Podían tener paz en su corazón, porque sabían que Dios era soberano. Sabían que servían a un Dios soberano, que iba a cumplir su voluntad, hermano. Por eso pueden decirle a Nabucodonosor: Él puede librarnos, Él tiene poder para hacerlo. No es como tú o como los dioses que vos tenés. Pero si no lo hace, si decide no hacerlo, no importa, sigue siendo el mismo Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano. Porque Él tiene dominio, porque Él tiene control sobre todas las cosas. Y vemos más adelante
a Daniel en una situación similar a estos tres jóvenes, a estos tres compañeros de él. Vayamos a Daniel capítulo 6, un poquito más adelante, versículo 7, y vamos a ver algo parecido. Dice la palabra de Dios: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escuche bien, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta noticia catastrófica que llegó a oídos de Daniel no cambió nada lo que Daniel estaba haciendo. Daniel 3 veces por día oraba a Dios. Tenía comunión con Dios, porque era un hombre que dependía de Dios. Y si nosotros vemos el relato y vemos cómo sucedieron los hechos, van a poder ver que Daniel estaba tranquilo. Y Darío, el rey Darío, quería a Daniel. Le tenía una gran estima, pero él sabía que había sellado el edicto con su anillo y que él no lo podía revocar. Y estuvo hasta altas horas de la noche buscando a ver qué artilugio podía conseguir para salvar a Daniel. Y no encontró ninguno. Que tu Dios te salve, le dijo. Y vemos a Daniel, un hombre que confiaba en el Señor. Un hombre que sabía que Dios era soberano. Que no solamente lo decía con sus labios, hermano, sino que lo creía en su corazón. Él no empezó a orar cuando fue sentenciado al foso de los leones. No es que fue sentenciado y empezó: oh, Señor, ayúdame que no me tiren en ese foso. No. Al contrario, cuando vino y se enteró de esa promulgación, él no cambió su rutina. Él no dejó lo que venía haciendo de orar a Dios. Hermano, ¿cuántas cosas nos enseña esto? ¿Cuántas veces cambiamos el tiempo de oración a nuestro Dios por cosas banales, por cosas de este mundo? Le damos más importancia a tantas otras cosas que a ese tiempo que podemos tener en comunión con nuestro Dios, en nuestra habitación, en la soledad con Él. Daniel no solamente que no lo cambió, sino estaba amenazado de muerte, pero él siguió haciendo lo mismo. No puso excusas, hermano. No dijo: bueno, voy a dejar de orar porque el rey me lo pidió. No. Un hombre que reconocía la soberanía de Dios. Un hombre que tenía a Dios realmente como su Señor. Por eso actuaba de esta manera. A pesar de lo que él hacía, iba a ir en contra de su propia vida. El versículo 17 de Santiago, que hemos leído, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto se llama pecado de omisión. Yo sé que tengo que hacer algo, que eso es bueno, pero no lo hago. Pero decido no hacerlo. Y yo pensaba, nosotros somos especialistas en poner excusas, ¿no? Por esto, por aquello, por aquel o por este, que el tiempo, que el trabajo, que la familia. Especialistas en poner excusas. ¿Por qué no hacemos una cosa?
¿por qué no hacemos la otra? Pero ¿cuántas veces la realidad no es que no podemos, sino es que no queremos? Sino que preferimos destinar ese tiempo para las cosas de esta tierra, para las cosas de este mundo. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Hermanos, conocemos, como dice Santiago, la fragilidad de nuestra vida, lo finita que es la vida en esta tierra, pero no hacemos caso. No es que no lo sepamos, sino que no queremos escucharlo muchas veces y queremos seguir viviendo a nuestra manera, a nuestra forma. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salomón nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía solamente en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu capacidad, en tu conocimiento. No les des lugar al orgullo, a la arrogancia, a la jactancia, a la soberbia en tu vida. Reconócelo, no en un área, sino en todas las áreas de tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Hazlo Señor de tu vida. Que realmente Él sea el Dios soberano. Y Él, dice, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, en esta tarde deberíamos preguntarnos, a la luz de su palabra, ¿dependemos continuamente de Dios? ¿Buscamos de Dios para todas las áreas de nuestra vida? ¿Le consultamos a Él? ¿O proyectamos o hacemos planes sin que Dios esté? ¿Reconocemos su soberanía? ¿Vivimos realmente como si Él fuera nuestro Señor? Como si nosotros fuéramos sus siervos. Si en esta tarde nos damos cuenta que esto no sucede en nuestra vida, qué importante que nos podamos acercar a Él con un corazón sincero, hermano. Vemos que la carta, la epístola de Santiago, es una epístola práctica, hermano. Práctica. Donde nos habla de cómo debe vivir un cristiano. Cómo debe andar aquel que confiesa ser hijo de Dios. Aquel que ha sido redimido de todos sus pecados. Por eso es importante que nosotros podamos acudir a este Dios con un corazón sincero, siendo íntegros delante de Él, humillándonos ante su presencia, dejando de lado toda jactancia, toda soberbia, todo orgullo. El jueves, en la enseñanza de Raúl, pudimos ver que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, al soberbio, aquel que no le busca, aquel que no se humilla delante de su presencia, Dios lo resiste, Dios lo reprueba, Dios no los acepta. Pero dice su palabra que Él da gracia a los humildes, da gracia a aquellos que se acercan a Él con un corazón humillado, reconociendo su condición, reconociendo que hasta hoy ha manejado su vida a su manera,
tenía un cartelito en su pecho que decía soy cristiano, pero todas las cosas o la mayoría en su vida las hacía a su manera, sin consultar a Dios, sin buscar de Dios, sin depender de Dios, buscando a Dios solamente para que Dios le ayude en esto, para que Dios le libre de esto, para que Dios le cumpla en esto, pero nunca buscando, Señor, cuál es tu propósito para mi vida. Señor, cuál es tu voluntad para que yo te sirva en la iglesia. Cuál es tu voluntad para que yo me maneje en mi hogar como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo. Señor, quiero obedecerte a ti. Señor, quiero que tú seas el soberano en todas las áreas de mi vida. Hermanos, que en esta tarde podamos acudir a Él. Dice la palabra de Dios que podemos acercarnos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para hallar gracia, alcanzar la sabiduría y alcanzar la misericordia que tanto necesitamos para nuestra vida. No seamos soberbios, no seamos orgullosos. Recibamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Y que en esta tarde realmente podamos ser humildes ante Él. Podamos recibir lo que Dios tiene. Y podamos estar dispuestos a seguirle y a servirle fielmente. ¿Qué le parece si oramos a nuestro Dios? ¿Qué le parece si nos humillamos delante de su presencia, hermano? Reconociendo que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Mire, había un montón de textos, salmos, en el libro de Job, donde habla de la soberanía de Dios, donde habla de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Y cuántas veces transitamos, hacemos cosas, planeamos, sin consultar a este Dios tan grande, a este Dios tan poderoso. Qué importante que en esta tarde podamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que deseo? ¿Deseo agradar al Señor? ¿Deseo servirle a Él? ¿Reconozco que Él es soberano sobre todas las cosas y sobre mi vida? Que realmente su palabra en esta tarde pueda ser el espejo en el cual yo me pueda reflejar para examinar mi corazón.